Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Me detuve un poco porque estábamos oyendo a Dilma Rousseff hace unos minutos con su discurso en la ONU y ahora pues con esta nota del Financiero. Antes de ir a la reforma política electoral, ¿qué te parece el tema del espionaje y de lo que en este instante en Nueva York está pasando y de la reacción que el gobierno mexicano ha tenido o de la no reacción si lo comparamos con Dilma Rousseff hace unos minutos? Perdón que te pregunte, pero ni hablar, eres presidente de un partido político. No, muy bien, pues sí, te venía escuchando ahorita en un trayecto todo lo que estabas transmitiendo, Carmen, y pues efectivamente son asuntos que deben ser de alta preocupación porque pues al final de cuentas es una violación de la soberanía de un Estado justamente propiciada o llevada a cabo por quienes se siguen sintiendo lamentablemente dueños del mundo y que pueden hacer y deshacer con los demás como si no fueran iguales, ¿no? Me refiero a todo este papel de espionaje de Estados Unidos sobre un gobierno de un estado tan importante como es el Brasil, de los más importantes en el mundo, y me parece a mí pues que toda esta reacción del gobierno brasileño es digna de ser tomada en cuenta como un ejemplo de cómo debe reaccionarse con dignidad, con fuerza, con exigencia de defensa de la soberanía de un país al que se representa, ¿no? Y me parece que en el caso del gobierno mexicano ha sido sumamente tibia la reacción. Seguimos lamentablemente en lo que yo identificaría como el abandono de aquella política tan activa que tuvimos en materia de relaciones internacionales, cuando propició México que se jugara un papel importante en la pacificación en Centroamérica, en el caso de Nicaragua en su momento con los sandinistas, con las pláticas de Contadora, en fin, todo eso lamentablemente se abandonó y pareciera que hoy simplemente estamos como espectadores pasivos y con una suerte de conformarse con un usted disculpe y ya con eso una palmadita en la espalda y se acabó, ¿no? Yo creo que pues eso es lo que tendría yo como comentario inicial, ¿no? Jesús Zambrano, déjame ir al tema por el cual te hablé originalmente, que tiene que ver con el asunto político electoral en México. El PAN y el PRD y el PAN están planteando que no iría la discusión de la reforma energética si antes no hay una reforma en materia político-electoral. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los puntos para el PRD en esta materia? Bueno, pues los que hemos planteado el día de ayer esencialmente, Carmen, además de que es un acuerdo que ha aceptado de hace ya varios meses el gobierno y el PRI, de que esto tendría que estar puesto por delante, lo de las reformas en materia electoral y algunos temas centrales de la reforma del régimen político, por lo menos dejarlos ya claramente encaminados, que luego se dice que si queremos agarrar a Peña Nieto con los dedos en la puerta y que entonces lo estamos forzando, no, lo que estamos exigiendo es que se cumplan acuerdos firmados. Recuérdate mismo de cómo el adendum en su momento, unas cuantas semanas antes de las elecciones del 1 de julio, pues hablaron justamente de eso, ¿no? De que se adelantaron tiempos. Bueno, ahora ya tenemos los tiempos pisándonos los talones, como se dice coloquialmente, y hay que hacerlo simplemente realidad. Para nosotros, por ejemplo, lo de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, que se encargue de organizar las elecciones en todo el país, tanto las federales como las locales, en las 32 entidades federativas del país, pues es un asunto en el que hoy nosotros identificamos que está, por decirlo coloquialmente, atorada, empantanada la transición política en nuestro país, porque los gobernadores se sienten dueños de los órganos electorales y entonces pues no van a propiciar nunca, como no se propició en el país durante décadas, que hubiera la posibilidad de alternancia, hasta que el gobierno de la República dejó de controlar lo que luego conocimos como el IFE. Entonces, con la primera elección que se da con un órgano autónomo fue cuando se dio la alternancia política en nuestro país. Bueno, así va a suceder también en los estados de la República. Hay una gran cantidad de entidades en donde no ha habido alternancia y ya vimos cómo se comportan en no pocas ocasiones como verdaderos trogloditas algunos mandatarios
identificados además claramente con el PRI. Claro, hay señalamientos de los otros de que también el PAN y el PRD hacen lo mismo. Bueno, pues para evitar todo eso, tengamos un órgano nacional de elecciones con una autoridad que pueda ser calificada, que podamos llegar, ojalá, a los escenarios en los que tuvimos cuando José Woldenberg fue presidente del primer IFE independiente, ¿no? Este es el punto de vista toral del PRD, junto con otras reglas que hemos planteado en materia propiamente electoral, lo que tiene que ver con el sancionar con la pérdida de registro de una candidatura o la nulidad de una elección si es que ya se hubiera llevado a cabo cuando se rebase el tope de gasto de campaña. Que haya, mientras no haya reglas claras y que se apliquen verdaderamente, Carmen, pues se van a seguir haciendo tropelías en nuestro país. Nosotros hemos dicho con mucha claridad y determinancia que no a una elección federal más con las reglas que vimos y vivimos en el 2012. Entonces allí es en donde se tienen que tomar las decisiones. Yo espero que con este anuncio que el día de ayer ya hicimos claramente públicamente tanto el PRD como el PAN, pues de parte del lado del gobierno se asuma que tienen que cumplirse los acuerdos firmados y que tiene que hacerse pronto, que se tomen las decisiones en las cámaras de diputados y de senadores al respecto, y otras iniciadas con lo que tiene que ver con cambios del régimen político, darle mayores facultades al Congreso de la Unión, a sus cámaras de diputados y de senadores, para un mayor control y vigilancia y ratificación. Incluso nosotros lo planteamos el día de ayer del gabinete por las cámaras, para que queden sujetos también a una suerte de control político, de sanción en un momento determinado, y lo que tiene que ver también con la reforma del Distrito Federal, que haya un pronunciamiento, una claridad acerca de si están o no dispuestos a que caminemos en darle el carácter de ciudad capital con derechos plenos a la entidad hoy llamada Distrito Federal. Esos son los temas que nosotros subrayaríamos de nuestra parte. Encontramos desde luego coincidencias muy importantes entre lo planteado por el PAN y el PRD. Ojalá y pronto también encontremos el punto de vista favorable del gobierno y del PRI. Jesús Zambrano, ¿qué hace diferente al PRD del PAN en los planteamientos que hacen unos y otros? Ya dijiste en lo que van juntos, ¿qué los hace diferentes? Mira, nosotros, por ejemplo, no estamos planteando lo de la segunda vuelta presidencial, en lo que ayer presentamos, tampoco lo de la reelección de presidentes municipales, sí la reelección consecutiva de legisladores federales. Por mencionar algunos de los temas en los que no habría una coincidencia, pero para eso también pues son las propuestas, ¿no?, al ponerse sobre la mesa para que podamos empezarlas a discutir. ¿Qué te parece, Jesús Zambrano, como presidente del PRD, esta discusión acerca de la consulta, de una posible consulta para la reforma energética, el momento que están planteando ustedes para rediseñar, digámoslo así, el modelo político electoral, y que en ese contexto pudiera discutirse lo necesario para realizar una consulta previa a lo que sería la reforma energética o posterior para el 2015, como plantea Cuauhtémoc Cárdenas, en contraste con lo que López Obrador está planteando? ¿Cuál es tu análisis de estas dos posturas acerca de una consulta a la ciudadanía que tuviera efectos vinculantes? Sí, yo creo que son dos momentos diferentes, pero que al final de cuentas tienen que ver con una misma cosa, que es cómo se van a tomar o se deberán tomar las decisiones de trascendencia nacional, como esta que tiene que ver con la reforma energética que requiere nuestro país. Está de entrada pues pendiente que se legisle, es otra de las cosas de las que el día de ayer insistimos en nuestra propuesta, sobre todo lo que es la reforma constitucional en materia de democracia directa participativa, es decir, todo lo que tiene que ver con referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, consulta popular, candidaturas independientes, que ya estamos rebasados en los tiempos que marcó
la propia reforma constitucional el año pasado. Pero estamos también a tiempo para que ya pronto tengamos una propuesta puesta sobre la mesa. Yo espero que de consenso en los contenidos de lo que debe ser todas estas, la reglamentación de todas estas